El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25, gracias por la sintonía. Abrazos para todos, por acompañarnos, por compartir con nosotros este espacio de noticias, por interactuar también a través de nuestra transmisión en el Facebook Live, en las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Muy interesante la participación y la visualización que tenemos a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Dios les pague de verdad por acompañarnos, por seguirnos, por coincidir, por discrepar con nuestra opinión. Siempre digo que en este espacio uno trata desde su condición de periodista, sin pretender ser dueño de la verdad, porque no lo somos, no lo soy, perdón por hablar en primera persona. Apenas tengo la oportunidad de ejercer la libertad de expresión y tengo este privilegio de hablar con muchos de ustedes de modo virtual, a distancia, a través del micrófono. Ese tal vez es el privilegio del periodista y por eso la importancia de que el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de opinión estén acompañados de presupuestos como la rigurosidad y el argumento, fundamentales para poder inclusive sustentar una discusión o un debate, sin que eso signifique que nosotros tenemos la verdad absoluta y no la tenemos. También siempre con base en eso, digo recurrentemente en este espacio, que procuramos decirles lo que a nuestro juicio necesitan escuchar y no necesariamente lo que quieren escuchar. No siempre funciona así. Y claro, ¿por qué hago este preámbulo? Porque probablemente lo que voy a decir, habrá muchos de los oyentes, de los internautas, de los televidentes que no van a coincidir conmigo y eso es legítimo. Para quienes no coincidan, obviamente les pido respetar la opinión de quienes hablan. Y para quienes coincidan, bueno, les agradezco por hacerlo. Pero me parece a mí, dicho esto, para entrar en materia, que el sector político de la denominada Revolución Ciudadana está corriendo un riesgo completamente innecesario, que al menos yo no termino de entenderlo. Está claro el momento político que vive el país, están clarísimas las dificultades que ese sector político ha enfrentado por diversos factores y esos factores los hemos conversado aquí el día de hoy. Justamente por eso, inclusive a quien les habla se le ha etiquetado. Se le ha etiquetado, se le ha estigmatizado. Se asume que cuando uno opina para defender a una persona en particular y no se entiende que la opinión, al menos procuro hacerlo, va acompañada de argumentos. Con base en esos argumentos que les voy a explicar esta mañana, y les pido que obviamente lo analicen, lo evalúen con cabeza totalmente fría. Creo que es un riesgo totalmente innecesario porque están corriendo el peligro de que no les califiquen ninguna candidatura. Y están corriendo el riesgo innecesario de que no puedan participar con binomio presidencial en las elecciones del próximo 7 de febrero de 2021. Riesgo totalmente innecesario. Innecesario. Teniendo todas las posibilidades de que sus candidaturas puedan ser calificadas, cumpliendo con las regulaciones que inclusive cuando ellos fueron poder, las aprobaron. Que de esto también vamos a conversar el día de hoy. Porque lo que está ocurriendo en el Ecuador una vez más demuestra la débil institucionalidad que tiene nuestro país, no de ahora, sino de siempre. Y cómo la institucionalidad se la adapta al poder político de turno y a quien ostenta justamente la posibilidad de manejar ese poder. Resulta que en el año 2012, voy a dar la fecha exacta, el 28 de septiembre del 2012, hace casi 8 años, 28 de septiembre del 2012, hace casi 8 años, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, integrado en ese momento por el doctor Domingo Paredes, que era presidente de ese organismo. El doctor Domingo Paredes, para quienes no lo recuerdan, fue ministro de Estado, fue secretario nacional del Agua, muy cercano al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, y quien además
tiempo después apareció en una fotografía mostrando su carnet de adherente de Alianza País. El ingeniero Paul Salazar, identificado como cercano al exministro Ricardo Patiño Aroca. Nubia Villasís, que luego fue presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y Nubia Villasís, que tuvo una posición antes del 2017 y una posición después del 2017, antes de su destitución, conjuntamente con el resto del Consejo Nacional Electoral por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que lideraba Julio César Trujillo. Los tres hicieron mayoría, es más, fueron los tres asistentes, no estuvieron los 5, según veo la resolución. Por unanimidad aprobaron el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas. E incorporaron un texto que es el que hoy está impidiendo que el Consejo Nacional Electoral pueda aceptar el registro de aceptación de la precandidatura presidencial del economista Rafael Correa Delgado. El artículo número 9 de este instrumento normativo que se llama Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, que, amable audiencia, no ha sido reformado. Este reglamento aprobado en 2012 es el reglamento que se está utilizando por parte del Consejo Nacional Electoral. Dice el artículo 9, la organización política realizará la proclamación de las candidaturas y la o el candidato deberá aceptar su nominación ante una delegada o delegado de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política del Consejo Nacional Electoral en unidad de acto. La aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo. Repito, porque este segundo inciso es el de la polémica. La aceptación de la candidatura es un acto público expreso, indelegable y personalísimo. Reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral el 28 de septiembre del 2012. La historia, es que revisar las crónicas de hace 8 años, da cuenta que este reglamento, como lo acabo de leer con ese segundo inciso, fue tramitado con dedicatoria. Con dedicatoria, para perjudicar, para afectar una candidatura que se había anunciado. Ojo con la fecha, 28 de septiembre. Casi 2 meses después, y hay cosas que no se escapan del Twitter, y está allí. No son capturas de pantalla ni memes. Yo me tomé el trabajo de revisar la cuenta Twitter del Consejo Nacional Electoral. Y me remonto al tuit escrito en la cuenta Twitter del CNE, la cuenta oficial del CNE, a las 12:31. Esto fue en la madrugada. 12:31 AM. Del 20 de noviembre del 2012. Casi 2 meses después, el CNE emite un tuit refiriéndose a Abdalá Bucaram. Bucaram, al no estar de cuerpo presente en la aceptación de la designación, incumpliría normas legales y se rechaza la inscripción del binomio del PRE. O sea, yo les pido que revisen esto que estoy señalando, que son documentos públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso. Cualquiera puede tener acceso. Este reglamento se aplicó hace 8 años y este reglamento impidió que Abdalá Bucaram pueda registrar su candidatura a la distancia. Recuerden ustedes que Bucaram estaba en Panamá. Recuerden ustedes que Bucaram fugó del país en 1997, que sobre Bucaram había procesos judiciales que no pudieron continuar porque no podía ser sentenciado en ausencia conforme a la normativa constitucional y legal vigente en el año 97. Recuerden ustedes que Bucaram estaba siendo procesado por peculado por los casos de la mochila escolar y supuesto mal manejo de gastos reservados de la Presidencia de la República. Y recuerden ustedes que Bucaram recién regresa
en el 2017 no porque la justicia lo haya declarado inocente, sino porque prescribieron los 2 juicios. Por eso pudo Bucaram regresar. Pero Bucaram pretendía en 2012 registrar a la distancia su inscripción. Y claro, aprovechar, esto también tiene varias interpretaciones, de la inmunidad que le otorga un proceso electoral a un candidato legalmente inscrito y formalmente proclamado. Digo, de esto también hay una discusión, porque hay, por ejemplo, algunos analistas, algunos abogados que conocen de los temas electorales, que consideran que la inmunidad solamente aplica en el evento de procesamientos judiciales o de posibles delitos en los cuales se pueda ver inmerso un candidato durante el tiempo que dure la campaña electoral, o sea, durante todo el tiempo del que goza de su inmunidad. La inmunidad comienza desde el momento en que la candidatura es calificada hasta el día que se proclaman los resultados y los resultados quedan en firme. Allí se acaba la inmunidad. Entonces, hay unos abogados que opinan, que asumen que la inmunidad protege a un candidato para eso, que no le protege de lo ocurrido antes de, ni después de. Hay otros, en cambio, que asumen que la inmunidad sí le permitiría a una persona que está siendo procesada por la justicia por un supuesto delito cometido antes de la inscripción, frenar ese proceso judicial y poder participar en la campaña electoral. Bucaram en el 2012 quiso ser candidato. El problema es que todos en el Ecuador tenemos la memoria corta. Y aquí me pregunta Alejandra Sánchez, ¿por qué hace referencia en tiempo pasado? ¿Por qué es lo que pasó, pues, estimada Alejandra? Y resulta que quienes viabilizaron esto hace 8 años no se dan cuenta que hoy eso les ha regresado como un boomerang. Porque se está aplicando la misma normativa que se diseñó cuando fueron poder. Esa normativa se diseñó cuando fueron poder. Y hoy esa normativa les ha regresado como boomerang. Porque con base en esta normativa ayer se pretendió registrar la aceptación de la nominación de la candidatura a la vicepresidencia del economista Rafael Correa en binomio con Andrés Arauz del Centro Democrático, y el CNE no les entregó el documento de registro porque físicamente no estaba Correa y porque este reglamento no prevé el tema telemático. Aquí también se está discutiendo que hoy ya se utiliza la firma electrónica, pero el reglamento no ha sido reformado. Y hay otra discusión con la cual yo estoy de acuerdo, por cierto, lo que voy a decir. ¿Que este reglamento afecta a derechos de participación consagrados en la Constitución? Sí, yo sí estoy de acuerdo con esa discusión. ¿Que los afecta? Sí. ¿Que un reglamento no puede estar por encima de la norma constitucional? También estoy de acuerdo. ¿Que un reglamento no puede estar por encima del Código de la Democracia, que es una ley, que por orden jerárquico está por encima de un reglamento? Sí, también estoy de acuerdo. Pero en el 2012, quienes hoy defienden esto que estoy señalando, que el reglamento es inconstitucional, que está por debajo de la Constitución, que está por debajo del Código de la Democracia, que no es posible que se afecte una intención de un ciudadano de participar, un ciudadano que no ha perdido sus derechos políticos, porque Correa no ha perdido sus derechos políticos, Correa no ha perdido sus derechos de participación, porque la sentencia del caso Sobornos, por ejemplo, no está ejecutoriada, y porque la sentencia del caso del secuestro de Fernando Balda no puede seguir, porque por ese caso el enjuiciado tiene que estar presente y por eso solo se lo sentenció a Pablo Romero, pero no a Correa. Y como no hay sentencia condenatoria penal ejecutoriada, Correa no ha perdido sus derechos de participación y sus derechos políticos. En estricto rigor, Correa no está impedido de ser candidato. En estricto rigor. Que se entienda lo que estoy diciendo. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí también me parece que el reglamento es inconstitucional, pero eso no lo pensaron en el 2012. Eso no lo pensaron en el 2012. Perdónenme, pero es así. No lo pensaron. Y hoy les ha regresado como un boomerang. Y ellos lo saben. Pero insisten en la candidatura de Correa, cuando Correa no puede ser candidato porque no se puede registrar, porque no está en el Ecuador.
Sobre esto hay un montón de discusiones tratando de estirar el término personalísimo y establecer la diferencia de personalísimo con presencial. Personalísimo. Este es el tema en cuestión y sobre el cual yo les convoco a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, a hacer un análisis en frío de lo que está ocurriendo. Yo en lo personal no entiendo a qué está jugando la dirigencia de la Revolución Ciudadana en este tema. Porque ellos saben que Correa no se puede inscribir. Ellos saben. Y están corriendo el riesgo de que no sea calificada la candidatura de Andrés Arauz. Y están corriendo el riesgo de no poder participar con binomio presidencial en las elecciones que se avecinan. ¿A cuenta de qué ese riesgo innecesario? Ellos, sin embargo, tienen una posibilidad. Entiendo, y hoy voy a hablar con Omar Simón, vamos a conversar con Omar Simón más adelante. Entiendo que hasta hoy deben presentar un candidato a la vicepresidencia. Sobre eso también hay una discusión. Yo, en cambio, discrepo con quienes ayer estuvieron publicando y señalando que ya no pueden calificar la candidatura de Arauz, porque su candidato a la vicepresidencia no salió de un proceso de democracia interna. Si no califican la candidatura de Arauz, tampoco podrían calificar la candidatura de Yacu Pérez. ¿Se acuerdan ustedes que el proceso de democracia interna de Pachacutic designó a Yacu Pérez, candidato a la presidencia, y a Larisa Marangoni, candidata a la vicepresidencia? ¿Y se acuerdan ustedes que 24 horas después, luego de todo el bullying, perdón utilizar esta palabra, pero fue un bullying, contra Larisa Marangoni, por lo que la postura que ella había expresado públicamente en su cuenta Twitter en meses pasados, inclusive contra los indígenas, ella declinó participar y ella fue seleccionada en un proceso de democracia interna. Lo que ha hecho Pachacutic es que ya no a través de una asamblea, ya no a través de una elección primaria, sino a través de una decisión de su consejo político, designó a su reemplazo, a Virna Cedeño, como compañera de fórmula de Yacu Pérez, y ambos se registraron ayer o registraron la aceptación de su candidatura. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Código de la Democracia lo permite. En esta parte hay un vacío reglamentario. El reglamento no prevé qué pasa si una persona es nominada para una precandidatura y decide declinar y no aceptar, no suscribir este documento de aceptación de su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Ahí hay un vacío en el reglamento. Entonces se entiende que aquí prima lo que dice la disposición legal, que me parece que es el artículo 104 del Código de la Democracia, que le permite a la directiva de una organización política reemplazar a ese precandidato que finalmente no aceptó la nominación. Y lo mismo debería ser Centro Democrático, pero tienen que hacerlo hoy. Entiendo que es hoy. Ayer en el Consejo Nacional Electoral estuve averiguando y me dijeron que debe registrar el nombre hasta hoy. Se entiende que es así. ¿Lo van a hacer? ¿Van a insistir, van a tratar de estirar peligrosamente hasta el final la aceptación de una candidatura que, perdónenme, políticamente y jurídicamente no es viable? Riesgo innecesario, innecesario. Creo que no se han dado cuenta del momento en el que estamos viviendo, donde no se están respetando las normas. Obviamente no es exclusivo de este momento político, ¿no? Esto ha pasado siempre. Normas que se interpretan a gusto y sabor del poder político de turno. Esto ha pasado siempre. Entonces están corriendo un riesgo innecesario. Algunos constitucionalistas advierten que probablemente Andrés Arauz no sea calificado porque lamentablemente su compañera de fórmula o su compañero de fórmula no ha salido de un proceso de democracia interna. Pero si eso ocurre, ojo, si eso ocurre, tampoco deberían calificar la candidatura de Yacu Pérez, por lo que estoy señalando en este momento. Tampoco. O sea, es lógica la comparación. Es lógica. No corran riesgos innecesarios si quieren participar. Me parece absurdo. Entendiendo lo absurdo, y yo suscribo lo que estoy leyendo de Fernando Fiallos.
El reglamento es absurdo, a mí también me parece absurdo. A mí me parece absurdo que un reglamento esté en contra de una disposición constitucional. Me parece absurdo, porque la Constitución establece los principios de participación. Pero amigos, ese reglamento fue aprobado cuando fueron poder, en el 2012. Y ahora yo estoy leyendo y escuchando a gente que comulga con esa orientación política insistir en la inconstitucionalidad del reglamento, pero no se dieron cuenta. De eso no lo dijeron cuando se aprobó el reglamento en 2012. Y no lo dijeron cuando ese reglamento afectó una candidatura. Nos guste o no, fue así. Fue así. A mí, por ejemplo, también me parece impresentable que Bucaram haya querido presentarse como candidato en 2012. A mí también me parece impresentable eso, por supuesto. Porque estaba asilado en Panamá, porque no vino acá a responder por las cuentas que tenía ante la Administración de Justicia. Y porque Bucaram finalmente regresa al país en 2017 sin responderle ante la justicia. Hoy, en este momento, es la primera vez, en serio, que Bucaram tendría que responder para la justicia por otros delitos. Para eso debe respetarse el debido proceso y debe haber una investigación. Pero hoy es la primera vez. La primera vez. Porque en el 84 se fue, en el 89 se fue, en el 97 se fue y no respondió ante la justicia. Pero Bucaram pretendió ser candidato en el 2012 y lo que hicieron fue diseñar un reglamento para impedir esa candidatura que a mí también me parecía impresentable porque el hombre tenía cuentas con la justicia. Y lo que pasó en el 2012 es lo mismo que está pasando hoy. Por eso yo les convoco. Acá me preguntan si el reglamento es absurdo, ¿por qué no lo dijo en 2012? Yo le pregunto a don Vinicio Ruiz respetuosamente si usted me escuchaba en 2012. Y si usted puede certificar que en este espacio no dijimos nada en 2012. Yo no me acuerdo, créame, y eso que tengo una memoria más o menos. No me acuerdo. Si usted se acuerda, le agradecería. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Porque claro, también con el paso del tiempo uno adquiere más experiencia, mayor conocimiento, y eso le permite tal vez, probablemente, el análisis del 2012 no es el mismo análisis que tengo hoy. Y eso nos pasa a todos. Uno va evolucionando, uno va aprendiendo, uno va incrementando su acervo cultural e intelectual. Este es el tema de fondo, amable audiencia. Y claro, hay la comparación y obviamente las diferencias, que no es lo mismo lo del 2012 que lo del 2020, perdóneme, pero es lo mismo. Yo ahí, con todo respeto y con todo cariño para quienes me siguen, para quienes me escuchan, los personajes obviamente no son los mismos, los casos no son los mismos, pero parto del principio, el principio es el mismo. ¿Cuál es el principio? El principio es que a través de un reglamento le impidieron la inscripción de una persona que no se encontraba en el Ecuador y que no estuvo físicamente presente para aceptar la nominación de su organización política. Es exactamente lo mismo el principio. O sea, no tratemos de estirar la interpretación más allá de lo que es. Como digo, esto tiene evidentemente diversos análisis. Pero dejo este tema, o mejor dicho, en el marco de este tema, dejo el caso particular que estoy señalando, para convocarles a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, a hacer un análisis mucho más amplio, de lo micro que es esto a lo macro. ¿Saben qué es lo macro? La ausencia de institucionalidad en el Ecuador. El hecho de que cuando llega un poder político nuevo y ese poder político tiene justamente la posibilidad de ejercer ese poder, adapta las regulaciones, las normas constitucionales, las leyes, los reglamentos a sus conveniencias. Y esa es una de las grandes tragedias de la República en estos 41 años de vida democrática, amables oyentes, televidentes e internautas. Porque, insisto, estamos hablando de un reglamento del 2012, creado para afectar una candidatura. Hoy ese reglamento, que yo sí creo que es inconstitucional, termina afectando otra posible candidatura. Y van ajustando las normas con base en el momento político que vive el país. Así no se hace institucionalidad. Estos 41 años de vida democrática, amables oyentes, televidentes, internautas, 41 años, más de 4 décadas,
han servido para que las normas las hagan plastilina, las estiren, las interpreten a conveniencia, como cuando el Congreso Nacional del 2004, convocado por el presidente de la República de la época, Lucio Gutiérrez, a quien lo hemos entrevistado en varias ocasiones y él no reconoce su responsabilidad en ese acto, que sí lo tiene y le hemos dicho al expresidente Gutiérrez. Gutiérrez fue responsable de la convocatoria de ese Congreso Nacional en noviembre y diciembre del 2004. Ese Congreso Nacional estiró la interpretación de la Constitución para destituir a la Corte Suprema de Justicia y promover el nacimiento de la Pichicorte. O, por ejemplo, me remonto más atrás, en el año 97, cuando los ecuatorianos, en una consulta popular, nos pronunciamos a favor de que el poder político no meta sus manos en la justicia. ¿Y saben qué hicieron nuestros políticos? Por última vez le dieron al Congreso la posibilidad de integrar la Corte Suprema de Justicia, cuando ya no podían. Cuando ya los ecuatorianos nos habíamos pronunciado en consulta popular que no, que los políticos no pueden designar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo hicieron por última vez, estirando el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Siempre ha pasado que las normas las adaptan al poder político de turno y así no se hace institucionalidad. No se hace. No se hace. Pasó antes, pasa hoy y con seguridad pasará mañana, porque yo tengo poquísimas expectativas de que la clase política cambie. Porque hay cosas que cambiaron para no cambiar. Hay cosas que cambiaron para empeorar. Ese es el tema de fondo, amable audiencia. La manera como los reglamentos, las leyes, la Constitución se las adapta. ¿Para qué? Para afectar adversarios. Sin darse cuenta que luego, esto es cíclico, sin darse cuenta que el poder es efímero, se acaba. Y sin darse cuenta que los que están hoy, mañana ya no estarán. Y los que estuvieron ayer pueden volver mañana. ¿Sí se dan cuenta de lo que digo? Es lo que pasa con algunas personas vinculadas a la actual coyuntura política. No se dan cuenta que el poder es efímero y que esto es cíclico y que esto da vueltas y que están hoy y en 8 meses ya no estarán. Y que quienes estuvieron ayer podrían volver después de 8 meses. Para la reflexión y para el análisis. Para la reflexión y para el análisis, amable audiencia. Yo lo que digo al final, y recapitulando, trato de argumentar la opinión, insisto, es mi opinión, que ustedes pueden discrepar y es legítimo que discrepen conmigo, es absolutamente legítimo, porque no soy dueño de la verdad, pero trato de argumentar lo que estoy diciendo. No hablo de memoria, sino hablo con argumentos. Insisto, mi interpretación puede ser errada, puede ser equivocada, pero es mi interpretación y es lo que pienso. Y con base en esto que pienso, insisto, reitero, están corriendo un riesgo innecesario. Innecesario. Tomen en cuenta que en este proceso electoral la Revolución Ciudadana ya no pudo participar a través del casillero 5. O sea, no quieren correr el riesgo de participar con Fuerza Compromiso Social, porque si bien es cierto, sobre esa organización política levantaron una suspensión, hay el riesgo de que cuando concluya el plazo de 30 días que abrió el Consejo Nacional Electoral para analizar las pruebas de descargo, finalmente decida ratificar la extinción de Fuerza Compromiso Social. Por eso no participaron, no presentaron candidaturas o precandidaturas a través de Fuerza Compromiso Social lista 5. Lo hacen a través de Centro Democrático, lista 1. Y voy un poquito más atrás. La gente que decidió dejar Alianza País luego de la ruptura, de la implosión interna de esta organización política, con Correa a la cabeza, quisieron fundar una organización política propia
Y el Consejo Nacional Electoral les impidió, con argumentos absurdos, que no puede llamarse Revolución Ciudadana, que no puede llamarse Revolución Alfarista, con una serie de argumentos totalmente absurdos. Pero ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y luego, ¿qué pasó con Maná? Esta disputa por el liderazgo de Maná, hasta que finalmente fueron acogidos por Fuerza Compromiso Social y a última hora pudieron presentar candidatos para las elecciones de 2019. ¿Se acuerdan? Hoy, por ejemplo, no se quisieron correr el riesgo con Fuerza Compromiso Social y lo que hacen es utilizar el paraguas de Centro Democrático. No se quieren correr ese riesgo, pero corren otro, que es que no les califiquen la candidatura del binomio presidencial. Innecesario, innecesario. Como que no se dieran cuenta de lo que está ocurriendo. Como que no se dieran cuenta. Y voy a cerrar esta parte del comentario con un término absolutamente popular. Le pido respeto, espero que no les disguste. Pero un buen amigo mío, el doctor Patricio Reyes, que nos sintoniza siempre en Santo Domingo, utiliza mucho una frase. El 11º mandamiento, no dar papaya. Están dando papaya. 11º mandamiento, no dar papaya. Así que pilas con este tema. Veamos si el día de hoy reemplazan esta intención incomprensible de insistir en el registro de la candidatura del economista Rafael Correa. Incluso sé y he leído que gente que comulga con esa orientación político-ideológica tampoco está de acuerdo con insistir en una candidatura que no va a ser calificada. Y esto lo vengo diciendo hace semanas, a ustedes les consta. Lo he dicho aquí en este espacio en la mañana, lo he dicho en el espacio de la tarde. Esa candidatura no va a ser calificada. No va a ser calificada por múltiples factores que van desde lo político hasta lo jurídico y lo reglamentario. Hoy lo reglamentario. Al finalizar el comentario del día de hoy, quiero dar cuenta de que mañana hay enorme expectativa porque mañana se instalará la audiencia en el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia que analizará el caso Sobornos 2012-2016. Y quiero traer a colación este tema hoy, porque resulta que desde la semana anterior, insisto en lo que yo he venido diciendo hace rato, pero fundamentalmente en las últimas 2 semanas, los jueces del Tribunal de Casación están sometidos a una presión impresionante a nivel político y a nivel mediático. Es impresionante lo que está pasando con los jueces del Tribunal de Casación. Hace 1 o 2 semanas, un colega periodista hizo una insinuación a través de su cuenta Twitter respecto a que supuestamente hay una intención de comprar a los jueces. No sé con qué argumento, pero un periodista, por muy periodista que sea, y por muy defensor de su libertad de expresión, en lo cual yo también creo, no puede muy suelto de huesos establecer una presunción sin tener al menos una evidencia. Porque los periodistas no es que podemos decir cualquier cosa. Lo que decimos tiene que tener un argumento y eso es parte del rigor. La libertad de expresión debe ir acompañada del rigor y de la argumentación, no de decir cualquier cosa que me sale del estómago o lo primero que escucho enseguida tuiteo. Así no funciona. Esa no es la tarea del periodista. Pero ya se empezó a decir esto. Ayer, por ejemplo, leo en una cuenta Twitter de un actor político que asegura que 2 de los 3 miembros del Tribunal de Casación sucumbieron a las presiones económicas y que aceptarán la casación dejando sin efecto la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Yo quisiera saber cuáles son las evidencias. Perdóneme, yo no voy a decir que no, que sí, pero tienen evidencias de que compraron a los jueces. Generan este tipo de publicaciones que se hacen virales en las redes, faltando 1 o 2 días para que se instale el Tribunal de Casación. No le están dejando al Tribunal de Casación pensar con claridad. Ese Tribunal de Casación, desde que fue nombrado hace 2 semanas,
está sometido a una presión impresionante, impresionante, por parte de ciertos políticos y de ciertos medios. ¿Cuál es la evidencia que confirme que compraron a los jueces? Pero se dan cuenta de lo que se está diciendo. Presionando a los jueces. Entonces, mañana, si el Tribunal de Casación decide ratificar la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, dirán que los jueces no sucumbieron a las presiones, que los jueces fallaron en derecho, que los jueces son lo máximo en guaracha, que los jueces son lo más grande del mundo mundial. Dirán eso. Pero si mañana los jueces del Tribunal de Casación osan casar la sentencia y dar la razón a los procesados, dirán que los jueces fueron comprados. Clarísima la estrategia. Presionar a los jueces para llevarlos al límite. Yo no me quiero imaginar si mañana pasado un juez del caso Sobornos comete el error, entre comillas, de casar la sentencia con semejante presión, con semejante estigmatización. No me quiero ni imaginar. Así no se hace patria ni se hace Estado de Derecho, amable audiencia. Así no se hace. Así no se hace. No se hace. De esa manera no se hace. No se hace. Y para eso se están prestando algunos medios. Para esto. Una cosa es informar. Otra cosa es tener una posición editorial, que es legítimo. Otra cosa es presionar a través de esa posición editorial. Ejercer presión. Dejen que los jueces fallen en derecho. Si los jueces deciden ratificar la sentencia del caso Sobornos, que lo hagan en derecho. Si los jueces deciden casar la sentencia y dar la razón a los abogados de los procesados, que lo hagan en derecho. Pero ya basta de presionar a la justicia. Tanto hablaron de la independencia de la justicia. Tanto hablaron que la justicia estuvo secuestrada. Y hoy resulta que están upando el secuestro de la justicia. Hay un doble estándar pero impresionante con el cual se están midiendo las cosas. Nótese el momento que estamos viviendo. Esto quería decirles, este es mi comentario del día de hoy. Insisto, queda ahí para el debate público. Está a consideración de ustedes. He tenido una muy buena visualización. Estoy seguro que algunos no coincidan conmigo, pero respeto y agradezco que me hayan escuchado. Pero queda ahí para el debate y para la reflexión. Yo insisto, no pretendo decirles lo que ustedes quieren escuchar. Quiero decirles lo que a mi juicio ustedes deben escuchar para incrementar el debate público y generar un debate en serio sobre lo que está pasando en el Ecuador. 7:13 en la mañana. Al volver de esto del caso de Correa, vamos a hablar con Omar Simón más adelante. Estaremos hablando también con César Monge. Ayer tuvimos la visión social cristiana, hoy tendremos la visión de Creo. En la última parte también hablaremos de economía con Pablo Dávalos. Y tras el corte, atención Esmeraldas, hay una iniciativa solidaria muy interesante para el día de mañana. Cafecito buen día, péguese una taza de café buen día. 7:13 en la mañana.